Bueno, vamos a dar gracias por el día de hoy que nos permite nuestro Señor una vez más tener un tiempo con su palabra y pues que sea, como siempre, pues pedimos que Él sea quien nos hable. Vamos a orar. Y Dios, gracias Señor, porque hoy nos da la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra y de poder estar meditando en ella, Señor, viendo los ejemplos que nos da tu palabra, pero también los principios, Señor, que debemos de seguir, Señor. Damos gracias, Dios, porque hoy podemos tener ese tiempo, porque hoy tenemos la guía y la enseñanza de tu Santo Espíritu, mi Dios, tenemos tu palabra, y mi Dios, pues dejamos nuestros corazones en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues el tema de hoy, siguiendo con la vida de Jacob, hoy el título de la predicación podría ser Enfrentando el pasado. Hay muchas ocasiones en que nosotros tenemos que enfrentar cosas que habíamos dejado antes y que a veces habíamos pensado que quedaron olvidadas, que ya no serán nunca más un problema en nuestra vida, y resulta ser que tenemos de pronto que regresar y enfrentar esos asuntos a veces no arreglados del pasado. Y bueno, la Biblia nos deja claro que tenemos nosotros que cerrar a veces capítulos. Dice la Biblia: en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y muchas veces tenemos que hacer eso, de regresar y enfrentar cosas que no quedaron solucionadas. Vamos a buscar nuestras Biblias, Génesis capítulo 32. Hoy vamos a ver dos capítulos de la Biblia, capítulo 32 y capítulo 33. Enfrentando el pasado. Dice, bueno, estos capítulos, en el capítulo 32 y 33, vamos a ver el regreso de Jacob a su tierra. Y tenemos que recordar un poquito lo que había pasado antes. Tenemos que recordar la historia hasta ahora. Jacob había, si ustedes recuerdan, pues él había en un momento robado. Bueno, primero había comprado la primogenitura de Esaú, de su hermano, cuando se aprovechó en ese momento que llegó con hambre. Y bueno, Esaú, que había menospreciado la primogenitura diciendo: me voy a morir, ¿de qué me servirá la primogenitura? Pues él aprovechó ese desprecio de su hermano hacia la primogenitura, como dice la Biblia, acto profano de Esaú. Algo profano sería despreciar algo sagrado, y en este caso Esaú despreció la primogenitura, despreció lo sagrado. Y bueno, aprovechó esa oportunidad para engañarlo de alguna manera, darle un plato de lentejas con la cual compró esa primogenitura. Y más adelante se dio la oportunidad también, cuando ya Isaac era anciano, y pidió a su hijo Esaú que fuera al campo y que cazara, y hiciese para él un guisado para bendecirlo. Y sabemos que aprovechó en ese momento su madre para decirle a Jacob: trae un cabrito, lo cocinaremos y te haces pasar por tu hermano. Fue así que él engañó a su padre, se vistió con las ropas de su hermano, se puso la piel del cordero y robó la primogenitura de Esaú. Tras esto, recuerden ustedes que Esaú tuvo, mucho enojo contra su hermano. Dice que se consolaba con la idea de matarlo. Entonces Jacob tuvo, por consejo de su madre y después guía también de su padre, tuvo que huir hacia Harán. Ahorita en un mapa le vamos a explicar un poquito dónde está Harán y desde dónde tuvo que huir él. Él tuvo que huir a Harán, y desde ese lugar, en ese lugar, también con el pretexto de buscar esposa, fue y buscó a su tío, a Labán, el cual pues también resultó ser, como decíamos, la horma de su zapato. Engañó también, en este caso Labán, a Jacob. El engañador fue engañado por otro, parecía mejor que él, y le cambió a la esposa. Habían hecho un trato por Raquel, pero recibió a Lea. Y tuvo que trabajar 7 años por Raquel, primero 7 años por Lea, recibió a Lea. A la semana, el trato fue: trabaja por mí otros 7 años, ahora por Raquel,
y yo nada más termino la semana del desposorio con Lea y te entrego a Raquel. Se le fue entregada a Raquel y posteriormente trabajó los 7 años más por Raquel. Y después de eso, durante 6 años más, sumando en total 20 años, trabajó los últimos 6 años por el ganado. 20 años estuvo Jacob en la tierra de Harán, en la ciudad de Harán, y llegó el momento de regresar. Eso fue la última lección que vimos, cuando él toma la decisión de salir, de despedirse de Labán, lo cual él, si ustedes recuerdan, básicamente salió huyendo de ahí, y se encuentran, hacen un trato de paz. Pero ahora Jacob llega el momento donde tiene que empezar a enfrentar las cosas de las cuales él había huido. Huyó de Labán y tuvo que enfrentarlo, porque Labán le alcanzó y tuvieron que hacer un pacto. Si bien ese fue un pacto de paz, era un pacto de paz entre enemigos, de no atacarse, de no buscar hacerse el mal el uno al otro. Y tuvo que hacer un pacto de paz. Tuvo que haber perdón, tuvo que haber una reconciliación. Si bien no hubo, lo que podríamos decir, no fueron ya amigos de nuevo y para siempre, ya no se veían más como parientes, sino sencillamente como personas que habían hecho un pacto de paz de no atacarse, aliados más bien en ese sentido. Y bueno, ahora nos encontramos ya con esta sección que vamos a ver ahora, el capítulo 32. Enfrentando el pasado. Acompáñenme por favor en sus Biblias, Génesis 32, y vamos a ver aquí una serie de encuentros. Cuando vuelves a buscar el pasado, tienes que encontrarte con lo que habías dejado atrás. Y en primer lugar, el primer encuentro que vamos a ver es cómo Jacob se encontró con ángeles de Dios. Recordamos nosotros en la salida, cuando él había huido de su hermano, cuando iba hacia tierra de Harán, que llegó a un lugar que Jacob le había puesto por nombre Betel. ¿Te acuerdas por qué le puso por nombre Betel? Betel significa casa de Dios. ¿Y qué vio ahí? Vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y en esa escalera, ¿qué sucedía? Subían y bajaban ángeles de Dios. Así que era puerta del cielo, dijo él. Este lugar no es otra cosa que casa de Dios. Ahí está Dios arriba, y los ángeles acceden a Dios por medio de esta escalera. Posteriormente vimos cómo esta escalera representa a Cristo. En el Nuevo Testamento dice que Él es a través de el cual los ángeles acceden a Dios. Ahora también encontramos nosotros un segundo encuentro con los ángeles. En ese momento, en Betel, Dios le había dicho a Jacob que Él lo iba a cuidar, que lo iba a acompañar y que lo iba a bendecir. Ahí en Betel, Dios le había dicho a Jacob que iba a ser acompañado. Y a este regreso, dice el versículo 1, Jacob siguió su camino después de despedirse de Labán, y le salieron al encuentro, y aquí está el primer encuentro, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Ahora sí, si quieren por favor ponerme el mapa para enseñarles aquí un poco en cuanto a lo que hemos visto. A ver si alcanza. Aquí tenemos en primer lugar, por ejemplo, lo que es les voy a mostrar este mapa para que nos demos una idea de qué es lo que hizo. Es el viaje de Abraham. Abraham sale de aquí, de Ur de los Caldeos, y llegó a la zona de Padán Aram. Aquí está la ciudad de Harán. Desde Harán se quedó un tiempo ahí Abraham y viajó después a la tierra prometida, que es esta zona de aquí. Ese fue el viaje de Abraham. Pero aquí en Harán había quedado Labán. Fue hacia donde posteriormente Jacob había huido. Entonces aquí tenemos una ampliación de esa zona que podemos ver aquí. Los viajes de Jacob. En una ocasión pues había descendido a Egipto, si recordamos. Vamos a ver ahora cómo Jacob en su huida había salido de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, cuando huyó de su hermano Esaú,
y se fue hasta Arán. Toda esa sección ya la vimos nosotros en los capítulos anteriores. Ahí Jacob pasó 20 años sirviendo por Raquel, por Lea, por Raquel y por el ganado de Labán. Terminan este tiempo y ahora toca regresar. Así que Jacob decide volver. Había viajado y ahora decide volver. Llegan, aquí tenemos la tierra prometida, la tierra de Canaán. Para ubicarnos un poquito, miren en la parte norte, el mar de Galilea, en la parte sur, el mar Muerto. Y a la mitad, si ustedes también buscan en sus Biblias, a la mitad de los dos mares, hay un río que no se aprecia muy bien aquí por la cuestión de las líneas verdes que están ahí. Pero está un río que se llama el río Jaboc. Ese río desemboca en el río que es el río principal, el río Jordán. El río Jordán va de norte a sur y el río Jaboc corre de este hacia el oeste. ¿Ok? Nos ubicamos un poquito en todo el viaje que tuvo que hacer Jacob. Ahora, llegó Jacob, estaba ya por cruzar hacia la tierra de Canaán. Y llega a un lugar que se llama Mahanaim, que está marcado en este mapa, en este lugar particular. No se sabe con exactitud dónde se encuentran los dos lugares que vamos a ver ahora, particularmente Mahanaim y Penuel. Esos dos lugares, o Peniel, esos dos lugares propiamente no se saben con exactitud dónde están, pero los ubicamos aquí sobre la ribera del río Jaboc. ¿Ok? Entonces, por ahí si quieres poner la negra otra vez, a ver si ahorita la seguimos utilizando. Dice que llega Jacob a ese lugar, ahí en el vado del río Jaboc, y vio dos campamentos. Dice, bueno, vio el campamento de ángeles y dijo, campamento de Dios es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim. ¿Qué significa Mahanaim? ¿Alguno lo tiene? Dos campamentos. Mahanaim significa dos campamentos. ¿Y por qué le puso dos campamentos? Porque vio el campamento de Dios, el campamento de los ángeles, pero había otro campamento. ¿Cuál era? El suyo. Entonces estaba su campamento y el campamento de los ángeles. ¿Para qué estaban los ángeles ahí? No se describe mucho por qué estaba ese campamento ahí, pero recordando que la vez anterior que habíamos visto a Jacob encontrándose con ángeles, ¿cuándo fue? Cuando se huía. En Betel, cuando huía. Y ahí Dios le había dicho, yo voy a cuidar de ti. Ahora regresa y se encuentra con esos ángeles. Ya se había dado cuenta antes Jacob que los ángeles, aun cuando no los había visto, habían estado cuidando de él. Muchas veces sucede así. En todo el tiempo que estuvo Jacob en Arán, los ángeles habían cuidado de él, pero no es hasta después que se da cuenta y los puede ver. ¿Sabes qué sucede muchas veces con nuestras vidas también? Que es más fácil a veces ver a Dios obrar cuando miramos hacia el pasado que cuando miro mi presente. Hay veces que no me doy cuenta todo lo que Dios hace o que manda a los ángeles a hacer a nuestro favor, hasta que vemos mirando hacia el pasado lo que Dios ha hecho. Ahora Jacob tenía que regresar y encontrarse con su pasado, y al mirar hacia atrás darse cuenta que Dios había cuidado de él. Y no sé si tú has tomado tiempo también a veces para ese momento de agradecer. En la hora silenciosa hay una sección que se llama también, bueno, hay motivos de oración diarios, motivos de oración por cada día de la semana, pero también hay una sección que dice agradecimientos, agradecer a Dios. Y a veces el hecho de tomar un tiempo y mirar hacia el pasado y ver lo que ha sucedido durante el año, durante el mes pasado, durante la semana pasada, y ver en ciertas evidencias que Dios deja también ahí, cómo Él estuvo cuidando de ti. No los viste a los ángeles, pero Él estuvo cuidando de ti. Yo me acuerdo, en una ocasión platicaban ahí unos amigos que vinieron a hacer una exhibición de karate aquí en Bernal, y nos platicaban las cosas que les sucedieron en el camino.
tuvieron que traer unos colchones porque iban a hacer una exhibición de karate y tenían que caer sobre los colchones, eso es algo que se llama tumbling. Entonces venían en coches y amarraron los colchones a la parte superior del coche, pues resulta ser que a medio camino se soltó un colchón, voló, le pegó el parabrisas al otro coche, el coche de enfrente se frenó cuando tiene el otro tapado ahí con el colchón, no vio que se frenó el de enfrente, se alcanzó a quitar, pero con el que había disminuido de velocidad apenas alcanzaron a frenar. Dice, ya después estaban platicando, no me imagino cuántos ángeles quedaron aplastados ahí entre los dos coches, pero nos salvaron. Y no sabemos cómo Dios obra, realmente no podemos ver nosotros, pero dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor de nosotros, de aquellos que le temen. Los ángeles están ministrando, están sirviéndote. Y la Biblia particularmente enseña que sí existe ese concepto de el ángel guardián. Cuando, particularmente por ejemplo por los niños, Jesús menciona en una ocasión que le dice a sus discípulos que no menosprecien a los niños, dejad a los niños venir a mí, porque sus ángeles, los ángeles de los niños, ven siempre el rostro de mi Padre. O sea, un ángel enviado a cuidar a un niño tiene un privilegio especial de poder acceder a la presencia de Dios de una manera más directa que un ángel de un adulto. Eso es lo que podemos entender ahí. Pero los ángeles son espíritus enviados a ministrar, a cuidar de nosotros. Y cuando miramos hacia el pasado podemos ver eso. Ahora era el momento en que Jacob se encontrase con esos ángeles y viera todo lo que Dios había hecho. Dice, llamó a aquel lugar Mahanaim, versículo 3, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a tierra de Seir. Miren ahora esta situación. ¿Cuál había sido el último encuentro con Esaú? ¿Cómo se había quedado Esaú? Lleno de odio. O sea, no era un enojo común de, me hiciste enojar ya, o sea, lo quería matar. Le había robado la primogenitura, le había robado la bendición, había sido el hijo favorito de la mamá, y ahora resulta también que el mismo Isaac le había dado la bendición y le dijo a Esaú, pues ¿qué te voy a poder dar yo a ti? Porque ya le di la bendición a tu hermano. Déjame tantito ese, por favor, la imagen, sí. Y miren, a ver, ponme el mapa, por favor, ya no se ve. Miren aquí, bueno, vamos otra vez. Aquí está Edom. Edom significa rojo. Esaú, de haber vivido aquí en la tierra de Canaán, se fue a vivir a la zona de Edom. En este mapa podemos ver, por ejemplo, en la zona sur, no sé si se alcanza a leer, aquí dice, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero aquí está el monte de Seir. Entonces, Jacob, quien se encontraba aquí en el Mahanaim, envió mensajeros delante de sí a su hermano, a Edom, diciendo, voy para allá. Entonces, vamos a seguir la lectura, déjame un mapa ahí para darnos la idea de lo que está sucediendo también geográficamente. Y dice, envió Jacob, versículo 3, mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Él actuó primero. Pero hay una realidad también que podemos nosotros darnos cuenta, que cuando tenemos que enfrentar el pasado, sobre todo cuestiones de perdonar o pedir perdón, muchas veces tenemos que buscar la manera de, podríamos decir, como enviar mensajeros, el hecho de empezar a resarcir el daño para poder perdonar o pedir perdón. Entonces, fíjate también, analiza tu corazón, porque hay veces que tienes que volver al pasado y arreglar algo. Y si tienes que arreglar algo, puede ser que tengas que tomar acciones. Jacob tomó las acciones correspondientes en su momento. ¿Qué hizo él? Dice que envió mensajeros delante de sí a Esaú, versículo 4, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos y ovejas, y siervos y siervas. Y envió a decirlo, y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Así que envió el primer mensajero diciendo, vengo en camino.
Después de esto dice el versículo 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Qué emoción, ¿verdad? Y 400 hombres con él. Venía Esaú y 400 hombres con él. Traía un ejército. Entonces dice, Jacob tuvo gran temor y se angustió. ¿Y qué hizo? Otra vez a planificar. Jacob es un hombre de hacer planes. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Ahora parece ser como que a Jacob aquí se le olvidó un poquito que ya había 2 campamentos. Mahanaim. ¿Cuál campamento? El suyo y el de los ángeles. Y parece que dejó de ver los ángeles y dijo: yo también me voy a hacer esos campamentos. ¿Cuál es el plan? Dice aquí, versículo 8: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Entonces era una estrategia de protección. Por lo menos puedo proteger yo a la mitad de mi gente al dividir en 2 campamentos. Una estrategia, podemos decir, inteligente. Jacob traía mucha gente, mucho ganado. Entonces al dividir en 2 campamentos ese campamento suyo, pues le daba cierta oportunidad de escape al otro. Versículo 9: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Aquí es el momento donde Jacob tiene que tomar ya no una acción propia, sino pedirle a Dios que él obre. Fíjate cómo la situación estaba crítica para él. Venía su hermano, venían 400 hombres con él, venía un ejército de su hermano que se había consolado antes con matarlo. ¿Y qué podía pensar él? Pues viene a atacarme. Así que en medio de ese temor y angustia, eso lo llevó a ver. ¿Sabes que muchas veces enfrentar el pasado requiere eso, no? A veces que hay gente que no le gusta enfrentar el pasado. Por lo regular no nos gusta venir y tener que pedir perdón o buscar perdonar a alguien. Y a veces el pedir perdón lo hacemos, no lo queremos hacer por orgullo, por temor, por vergüenza. Hay muchos que nos cuesta pedir perdón. Hay gente que hoy en día nos cuesta mucho enfrentar. Dice la Biblia que si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ve tú y repréndelo. Y muchas veces no querer, no, mejor. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, comúnmente lo vemos que pasa esto. Alguien hace algo malo y nos es muy fácil empezar a hablar. No, es que alguien tendría que decirle a tal persona que se está equivocando. Y empezamos a hablar de las personas. Es que es que fulanito anda mal. ¿Pero le dijiste algo? No, es que no le dice nada. Pero va y hablamos con una persona, hablamos con otra persona. Finalmente eso es murmuración. Cuando tú estás hablando acerca de otra persona creyendo que hizo algo mal y no lo hablas con la persona correcta o no buscas enfrentar las cosas, estás murmurando. ¿Sabes? Todos necesitamos ser enfrentados. Todos nos equivocamos. Yo necesito que ustedes me llamen la atención a mí. Pero dice la Biblia también que muchas veces cuando tú corriges a la persona que es necia, dice: corrige al sabio y te amará, corrige al sabio y te aborrecerá. Al necio, perdón, corrige, el sabio te amará, el necio te aborrecerá. Entonces, cuando tú corriges a una persona que es necia, a veces no lo aceptan, pero nuestro deber es hacerlo. Uno de los profetas también hablaba de la atalaya. Ahorita no estaba pensando mencionar esto, pero déjenme a ver si me ayudan a buscar ahí lo de la atalaya y lo leemos porque es correspondiente a esto.
No, es uno de los profetas. En Ezequiel, Daniel no, Ezequiel o Zacarías. A ver si me lo buscan, por favor. Y ya, ahorita lo vemos. Menciono mientras Gálatas. Sabemos en Gálatas 6 dice: hermanos míos, si alguno cometiera pecado, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, ese es nuestro deber: restaurar y restaurarnos unos a otros, reprendernos unos a otros, corregirnos y seguir edificándonos. ¿Alguien lo encontró? ¿No? A ver si. Denme un segundito, porque sí me gustaría tocarlo. No lo tenía ahorita pensado, pero creo que es importante que lo estudiemos. No, es uno de los profetas. ¿Ezequiel? ¿Qué dice? Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y ya después tuvo la palabra de mi boca y los trabajo en mi parte. ¿Ezequiel qué es? Perdón. Ezequiel 3:17. Ezequiel 3. Ok, vamos por favor, acompáñenme, no pierdan su lugar en Génesis. Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. A ver si sí. No, es Ezequiel 33:6. Ok, La atalaya es ese. 33. 33:6. Muy bien, vamos a leer desde el principio. Ezequiel 33 dice, versículo 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y él tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Es decir, la atalaya da la alarma: viene un ejército. El pueblo oye, pero no se prepara. Entonces, ¿quién es responsable de que el pueblo haya muerto? El mismo pueblo. Dice: el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viene venir la espada, ¿quién es el atalaya? El vigilante que está ahí viendo que no se acerque el enemigo. Dice: si el atalaya viene a venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado a causa de su pecado, pero demandaré la sangre de mano del atalaya. Entonces, ¿qué dice aquí? Finalmente dice la Biblia que por causa del pecado de este pueblo va a venir la espada, ¿no? Si tú ves a tu hermano hacer algo indebido, ¿qué tienes que hacer? Y si no le dices, tú vas a ser el culpable de lo que pasa con su vida. Dice versículo 7: a ti, pues, hijo de hombre, le estoy diciendo aquí a Ezequiel, pero entendamos que esto también Dios nos ha puesto de esa misma manera. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel. En este caso somos atalaya nosotros de nuestros propios hermanos, estamos guardando sus espaldas. Y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Es nuestro deber hacer ver al hermano en aquello que se ha equivocado. Para eso estamos puestos. No debemos de callar. No debemos sencillamente venir y hablarle a otro a ver si aquel sí hace algo. Debes hacerlo tú.
Vamos a regresar aquí a Génesis, por favor, para ver este encuentro entre Jacob y Esaú. Fíjense, todavía estamos viendo el encuentro con los ángeles de Dios, y en esa situación divide su campamento en dos campamentos, acude a Dios, y fíjate la oración, dice versículo 10, donde nos quedamos: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que tú has usado para que tu siervo. Así que fíjate cómo empieza a orar Jacob, en primer lugar reconociendo quién es Dios, es decir, adoración. En segundo lugar, reconoce sus misericordias y lo que ha hecho con él, que él ha sido bendecido y cuidado. Cuando tú reconoces a Dios por lo que él es, adoras a Dios. Cuando tú reconoces a Dios y le agradeces por todo lo que él hace, por sus misericordias, alabas a Dios. Y estaba alabándole aquí porque él reconoció en humildad su situación, que no había sido su propia astucia, sino que había sido la misericordia de Dios. Dice: pues con mi callado pasé este Jordán. Era todo lo que traía, un bastón. Y ahora estoy sobre 2 campamentos. Ahora regresó con un pueblo tan numeroso que hasta 2 campamentos pudo hacer. Y ahora va a colocar la petición: líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. O sea, va a matarlo a él, matar a sus hijos, y va a matar a Raquel, a Lea y a las concubinas. Ese era su temor. Así que oró, alabó, adoró, coloca la petición, pero hace algo bien interesante. Versículo 12. Fíjate lo que dice el versículo 12. Apeló a una promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a él. ¿Y cuál fue la promesa? Dice: tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Apeló a la promesa. Muchas veces tenemos nosotros también que descansar en esas promesas que Dios nos hace. No es solamente cuestión de hacer oraciones, sino también reconocer lo que Dios te ha prometido a ti y descansar en esas promesas sabiendo que Dios las cumplirá. Coloca las promesas de Dios en tus oraciones y confía en ellas. Y durmió ahí aquella noche. Llega la mañana y dice: y tomó lo que le vino a la mano. O sea, lo que tuvo ahí al alcance. Fíjate qué es lo que le vino a la mano. Es como que metió la mano en la bolsa y sacó lo que tenía ahí. ¿Qué le vino a la mano? Un presente. Él estuvo dispuesto ahora de pagar el precio. Lo que le vino a la mano fue 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borregos. Eso es lo que le vino a la mano, para ver, darnos una idea de cómo Dios lo debe decir. Este presente, si bien podemos llegar a pensar que sigue tramando aquí qué va a hacer para, en base a sus propios esfuerzos, creo yo también que podemos sacar principios. Cuando tienes que enfrentar el pasado, particularmente el hecho de pedir perdón o aún de perdonar, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. He mencionado esto. Perdonar cuesta, requiere el pago de un precio. Si tú perdonas una deuda, ¿cuánto te costó perdonar? La deuda que perdonaste. Si te debían 10 pesos y los perdonaste, perdonar te costó 10 pesos. Pero hay cosas que no se miden en cuestión de dinero. ¿Cuánto te puede llegar a costar perdonar a alguien? O también hay veces que cuesta mucho pedir perdón, ¿no? Porque a veces el orgullo, nuestra propia soberbia, no se paga con un precio económico. Es mucho más caro. Y nos cuesta. Pero tenemos que estar dispuestos a pagar. Dice el versículo 16: lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí,
y poned espacio entre manada y manada. Y así mandó cada uno de los grupos, las 200 cabras, los 20 machos cabríos, separaditos, con un ciervo. Mandó el primero diciendo, versículo 17, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. De reconocer a Esaú como un señor tiene que ver particularmente con el hecho de una humildad. Era la manera en que se presentaba siempre un siervo o a un señor con otro señor. Es cortesía y humildad. Y bueno, dice en el versículo 18 final, dice, y aquí también viene tras de nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando lo hallaréis. Y dirás también, he aquí tu siervo viene tras nosotros, porque dijo, aquí no ocultó para nada las intenciones, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Hay que pagar el precio de solucionar el pasado. Puede ser que sea un precio económico. Para poder empezar un camino, si tú quieres solucionar tu vida pasada, para poder empezar tu vida presente de una manera más limpia, hay veces que tienes que pagar. Jacob estuvo dispuesto a hacerlo. Le costó, pero nada es más valioso en ese sentido que la paz. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Así que no te cueste tu orgullo, que no te cueste pedir perdón, que no te cueste perdonar, que no te cueste resarcir un daño, con tal de que tú cumplas la palabra de Dios que dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Ese fue el primer encuentro de Jacob, el encuentro con los ángeles de Dios. Ahora le toca el segundo encuentro, un encuentro con Dios mismo. Fíjense lo que ocurre aquí, versículo 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. ¿Dónde estamos ahora? Fíjate, estamos en Mahanaim, está marcado aquí. Cruza el vado de Jaboc. En algunos mapas ponen a Peniel de este lado y Mahanaim un poquito allá. Como les digo, quizás no puedes buscar tú en tus mapas esas ubicaciones y la colocan en diferentes lugares porque no se sabe exactamente. Pero cruza el río y ahí en este lugar dice el versículo 23, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón. Llegó, no se dice cómo se encuentra, llega con él un varón, lucha con él hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo, déjame porque anda. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Esta lucha estaba un poco extraña, ¿no? O sea, se está luchando con un varón desconocido y en algún momento esta lucha es una lucha por una bendición. Parece ser que esta lucha fue tanto física como también podemos ver que tiene elementos espirituales, porque nadie se agarra a golpes con una persona, no te voy a dejar de golpear hasta que me bendigas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de esta lucha? Es física, porque tuvo elementos físicos, tocó el muslo y se le descoyuntó el muslo, pero Jacob hizo honor a su nombre. ¿Qué significa Jacob? El que toma por el calcañar. O sea, de alguna manera Jacob se aferró a este hombre y no lo quería soltar.
Era una lucha de aferrarse, no tanto una lucha de golpes. Y Jacob estaba ahí aferrado a este hombre diciendo, no te voy a dejar si no me bendices. Y el varón, versículo 27, le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué tuvo que decir Jacob? Su nombre, Jacob. ¿Y qué significa Jacob? Engañador. Eso podríamos reconocerlo como una oportunidad de confesión, en la cual Jacob tuvo que le preguntar al hombre, ¿cómo te llamas? Y responde, engañador. Y fíjate lo que sucede aquí, versículo 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, ya no te llamarás más engañador, sino Israel será tu nombre. Y de ahí viene el nombre de Israel como nación. ¿Y qué significa Israel? El que lucha con Dios, o al significado alterno es Dios lucha. El que lucha con Dios puede tener dos interpretaciones. Israel luchando en contra de Dios, como lo vemos aquí, un posible golpeteo entre ellos, pero también puede significar algo que también lo entendemos. Ambos significados yo creo que son correctos hasta cierto punto en la nación de Israel. Y aún en nosotros, aunque no somos Israel, Dios tiene la promesa para su pueblo, en nosotros también. Muchas veces nos encontramos luchando en contra de Dios. Dios quiere hacer su obra en nosotros y nosotros no lo dejamos, sencillamente no permitimos que lo obre. Y somos como Israel, como Jacob, luchando con Dios. Pero también significa Dios lucha. Y Dios lucha, habla de cómo Dios lucharía por Israel. El que lucha con Dios es luchar con Dios al lado suyo. En la historia de Israel vemos ambos significados cumplidos. Una nación que se rebelaba a Dios y luchaba en contra de Dios, pero una nación donde hasta la fecha, hasta el día de hoy, vemos cómo la mano de Dios está sobre ellos cuidándoles. Y si alguien protege a Dios, no es su sistema antimisiles, no es su ejército, conocido como el ejército más poderoso del mundo, persona a persona. ¿A qué me refiero? O sea, sí, podríamos decir que el ejército más poderoso del mundo hoy en día es el de China, por cantidad de personas, por ejército. Es el ejército más grande del mundo. Podríamos decir que el ejército más poderoso es el de Estados Unidos por capacidad militar. Pero persona a persona, soldado versus soldado, el ejército más poderoso es el de Israel. Tienen el mejor equipamiento, tienen muchas cosas, pero ¿sabes quién protege esa nación? Dios. ¿Tienes dudas? Lee un poco sobre la guerra de independencia de Israel. Lee esa historia. O lee acerca de la historia de los 6 días. O la guerra del Yom Kippur. En cada una de esas 3 guerras que estoy mencionando, te quedas impresionado de lo que Israel pudo hacer. En la guerra de los 6 días, básicamente aniquiló en 3 frentes de guerra. O sea, un país chiquitito. Ahí te puedes dar cuenta, hablando de mapas. Déjame ver si colocamos aquí alguno más moderno. Denme un segundito para que nos demos idea. Aquí está uno del Imperio Sirio. Aquí está Israel. Esto es Israel. O sea, en este cuadrito que tenemos, Israel de hecho no cubre todo el cuadro, nada más llega hasta esta zona de aquí y acá. Actualmente alcanza a llegar hasta Etán. Esto es Israel. Déjame ver si tengo uno actual. Aquí no tengo alguno actual, pero bueno, con este nos puede servir. En esa guerra fue atacado por Egipto, fue atacado por Siria, fue atacado por Jordania. 3 frentes de guerra, 3 ejércitos, particularmente el ejército egipcio, mucho más poderoso que el de Israel. Y lee la historia. En 6 días
Básicamente fue primero, desmanteló el ejército de Egipto en los primeros 2 días, y después se ocupó de defenderse de las otras naciones del norte, y aunque los 3 países atacaron, los 3 países terminaron perdiendo territorio. Muchas veces ha enfrentado guerras como estas donde Israel sencillamente se había perdido, pero Dios obró. El que lucha con Dios, Israel. Hoy, Dios lucha contigo, aunque muchas veces tú luchas contra Él. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Lucha Dios a tu favor? ¿O luchas tú en contra de Dios? ¿Quiere Dios hacer algo en tu vida? Y te resistes y no permites que lo vea. ¿O está Él luchando a tu favor y te está bendiciendo y todo te sale bien porque Él lucha contigo? Aún las cosas que no salen como tú las planeaste, Dios las modifica y resultan para bien. ¿Es así? Esperemos que sí. Bien, dice: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y los has vencido. Aquí tenemos el encuentro, el tercer encuentro es el encuentro consigo mismo, cuando él tuvo que reconocer: yo soy el engañador. Pero en ese encuentro, cuando él se da cuenta de cuál es su posición, Dios le da una nueva posición y le dice: esto eres con Dios, no serás más el engañador, ahora eres el que lucha con Dios. Esa es nuestra posición que tenemos nosotros también en Cristo. Dios nos ha dado una nueva posición. Ya siendo que antes éramos enemigos de Dios, hoy nos ha reconciliado consigo, haciendo la paz. Nos ha colocado en su pueblo y ahora tenemos a Dios de nuestro lado. Y puedes decir con toda seguridad: Dios y yo, mayoría absoluta. ¿Quién podrá contra mí si Dios está conmigo? Tú, Jehová, estás a mi lado como poderoso gigante. ¿Quién te puede hacer daño? Si tú estás en lugar de luchando en contra de Dios, cuando luches en contra de Dios puedes terminar lastimado, con el muslo descoyuntado espiritualmente hablando. Si fue físico para Jacob, a ti te puede ir bien mal cuando tú luchas en contra de Dios. Y te resistes y te endureces y no salen las cosas, y ¿sabes qué? Aún cuando te salen bien, no te llenan. Te va a ir mal. Pero si Dios está contigo y entiendes esa nueva posición, vas a cambiar completamente. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó, le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob, dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Peniel, ¿qué significa? El rostro de Dios. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo, que está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob el sitio de su muslo, que es el tendón que se contrajo. No tengo idea cuál es ese, a lo mejor luego ahí Ariel nos ayuda a entender, pero bueno. Vamos a seguir avanzando porque nos queda el cuarto encuentro. En este cuarto encuentro, por cuestión de tiempo, no voy a leer yo todo el capítulo, salvo voy a saltarme algunos versículos. Y llega el momento en que, después de haber tenido su encuentro con los ángeles, su encuentro con Dios y su encuentro consigo mismo, él ahora estaba preparado para encontrarse con su hermano, para enfrentar el pasado. Y si tú tienes que encontrar también o enfrentar algo del pasado, fíjate que tienes que encontrarte contigo, tienes que encontrarte con Dios y tienes que encontrarte también, ver lo que los ángeles han hecho en tu vida cuidándote. Y aquellos que no te abandonaron, aquel Dios que no te abandonó en el pasado, no te abandonará cuando tú enfrentes ese pasado que dejaste atrás, para de ahora poder comenzar la vida bien. Y dice, bueno, aquí Jacob hace todo lo que tenía que hacer, dividió los campamentos, y dice versículo 1: alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel. Primero mandó a
las siervas de delante, dice que puso las siervas y sus niños delante, luego Lea y sus niños, y Raquel y José los últimos. Fíjate que ahora son 11, aún Benjamín no ha nacido. Dividió a todos, protegió más a Raquel, después puso las siervas adelante, y él pasó delante de ellos, dando la cara por todos, y se inclinó a tierra 7 veces. Estas inclinaciones pues también habla de la humildad y la cortesía propias de la zona, humillándose delante de él hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Fíjate qué cambio. Venían 400 hombres, pero muy parecido quizás a lo que sucedió con Labán. ¿Te acuerdas cuáles eran las intenciones de Labán? Matarlo. Pero ahora, bueno, cuando se encontró con él, Dios habría obrado en el corazón de Labán. Creo yo que también con todo esto y con el hecho de que cuando tú estás dispuesto a pagar el precio, un proverbio dice, el presente en el seno calma también la ira. Y si tienes algo que enfrentar, estás dispuesto a pagar el precio, págalo, porque vale la pena. Es la paz por encima de cualquier cosa que puedas perder. Versículo 5, alzó sus ojos, vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas de ellas y sus niños y se inclinaron. Luego Lea con sus niños y se inclinaron. Después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Así fue entonces que se encuentran. Saúl en un momento pretendía no aceptar el presente de manera de cortesía, pero Jacob le pide, versículo 11, acepta, te ruego, mi presente, porque Dios me ha bendecido. Y dice que Saúl tomó el presente, versículo 11 al final, versículo 12, y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, que tengo ovejas y vacas paridas, y si esas se fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de tu siervo, y yo me iré poco a poco, al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Aquí, todavía, a pesar de que Jacob ya no era su nombre Jacob, vamos a ver todavía muchas veces esa lucha con su interior, con su hombre pasado. El mismo sigue siendo el engañador. ¿Dónde está Seir? A ver si regresamos aquí al mapa y lo encuentro, porque me gustaría que leamos nuevamente. Era el 22, ahí está. Acá está Seir. ¿Y dónde se había encontrado? En esta zona de aquí. Jacob nunca tuvo la intención de venir a Edom, de venir a Seir. Aunque aquí le dice a su hermano, yo te alcanzo en Seir, tú vete. Versículo 15, y Esaú dijo, dejaré ahora contigo a la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? ¿Halle yo gracia en los ojos de mi señor? Y así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. ¿Y Jacob fue a Seir? No, se fue a Sucot. Y edificó casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por eso se llamó ese lugar Sucot, que significa cabañas. ¿Dónde está Sucot? Sencillamente él se fue para acá y se quedó ahí. Nunca fue a Sedom. No fue él a buscar a su hermano. En el siguiente encuentro entre ellos fue ya en la muerte de su padre. Pero en ese momento Jacob se queda allí. Versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Así que avanza, está en Sucot, avanza hacia Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó, dice, su tienda, donde plantó su tienda, de los manos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y ahí en ese lugar vemos una vez aquí un altar más. ¿Te acuerdas del altar anterior dónde fue?
Betel, donde en esa piedra edificó un altar. Y en la piedra donde él había dormido. Y aquí, una vez más, regresó a la tierra prometida y ahí pudo él edificar un altar que le puso por nombre El Elohe Israel. ¿Qué significa? Él es Elohim, el Dios de Israel. Vuelve Jacob a la tierra prometida. Y bueno, arreglar el pasado le resultó a él poder comenzar nuevamente su vida de peregrino en la tierra que él tenía que habitar, en la tierra prometida. Mira tu pasado. Hay cosas que arreglar, paga los precios y arréglalas. Mira tu pasado. Hay cosas para las cuales alabar a Dios, hazlo. Que tu corazón se llene de gratitud. Cuenta la historia de lo que Dios ha hecho contigo. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y que tu pasado sirva para alabar a Dios. Puede ser que mires el pasado y veas cosas horribles de tu vida pasada, pero eso también es para alabar a Dios porque Dios te ha rescatado de ahí. Mira tu pasado y alaba a Dios por lo que eres ahora, porque a fin de cuentas tu vida y lo que ha sido tu vida hasta hoy debe ser para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias, mi Dios, porque podemos seguir hoy la historia de nuestro patriarca, de Jacob, padre de las promesas junto con Abraham y Isaac, promesas con las cuales hemos sido nosotros bendecidos, Señor, porque hoy somos descendencia suya, no físicamente, pero espiritualmente tú nos injertaste en esas bendiciones. Hoy miramos ese pasado de nuestras vidas y podemos alabarte, porque un día te conocimos, porque tú has estado cuidando de nosotros, has enviado tus ángeles y nos han guardado de todo mal, a pesar de lo que hemos sido, a pesar de nuestras rebeliones. Tú, Señor, nos sostuviste, nos has levantado, nos has guiado, y hoy, Dios, podemos comenzar nuestra vida, seguir nuestra vida adelante, sabiendo que tú nos cuidas. Mi Dios, te pedimos que si hay algo en nuestro pasado que tengamos que solucionar, mi Dios, tú nos des los recursos necesarios para poder hacerlo, ya sea recursos económicos, ya sea valor, enfrentar nuestros temores, enfrentar nuestro orgullo y soberbia. Mi Dios, que podamos tener esa cortesía y humildad que tuvo Jacob, Señor, al encontrarse con su hermano Esaú, para solucionar grandes conflictos de su pasado. Mi Dios, gracias te damos y te alabamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.